Bendiciones y bienvenidos una vez más a esta su programación Edificadores. Siempre listos para llevar una palabra de bendición a tu vida, una palabra de edificación, una palabra que nos ayude y nos impulse a crecer en el conocimiento del propósito y del diseño de nuestro Padre para cada uno de nuestras vidas. En el día de hoy continuamos con esta serie que hemos titulado La Bendición. Hemos hablado en estas semanas pasadas acerca de diferentes enfoques de la bendición. Su definición, dónde se inició el origen de la bendición, por qué la bendición, cuál es la posición que nosotros necesitamos tener para poder fluir y operar bajo la gracia de esa bendición, la localidad de esa bendición y cómo esa bendición es irrevocable para cada uno de nosotros cuando nosotros nos mantenemos dentro del margen de las leyes y de los estatutos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy no es la diferencia. Vamos a continuar llevando mucho más en desarrollo este tema. Y hoy vamos a enfocarnos en la bendición te restaura al principio, el Edén. Ahí vamos a estar hablando en este día de hoy. Así es que invita a alguien para que también esté juntamente con nosotros en el día de hoy y juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Ya regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. La bendición te restaura al inicio, al Edén. Es maravilloso ver cómo aquello que Dios establece, cómo aquello que Dios establece como pauta para nuestras vidas, cuando nosotros regresamos a eso, cuando nosotros andamos en eso, siempre nos va a llevar al principio, al origen, aquello que describe el inicio de todas las cosas, por ende nos va a guiar al final de todas las cosas. Vamos a ampliar en el día de hoy este tema que creo que es sumamente importante porque muchas veces cuando nos desviamos y perdemos el norte de lo que es veraz, de lo que realmente necesitamos tener conciencia de, muchas veces perdemos el paso de hacia dónde debemos llegar, pero cuando regresamos a ese origen y mucho más cuando somos guiados a través de la bendición de Dios, podemos tener un entendimiento amplio y seguir de acuerdo a esa bendición que Dios estableció. Claro, una de las cosas que es importantísima, que yo creo que me tomó mucho tiempo entender a mí como persona, era poder entender que cuando Dios me salvó, o cuando Dios nos salvó, Dios nos volvió de nuevo a hacer varias cosas. Primero, a restaurarnos, a perdonarnos, para que la relación entre mi persona y Dios fuera como en el principio. Pero ahora Dios introduce algo bien poderoso, y es que introduce dentro de ese nuevo nacimiento una nueva creación. Cada vez que Dios restaura algo y cada vez que Dios lo hace de nuevo, siempre supera lo que Él hizo primero. Eso es bien importante, porque Adán no tiene algo que yo tengo ahora. Tengo su imagen, tengo la forma de Adán, tengo su imagen, tengo el alma, pero Dios, cuando nos restaura, introduce algo dentro de nosotros que es superior a lo de Adán. Porque ahora tengo la naturaleza divina. Tengo ahora la naturaleza de Dios en mí como un nuevo nacimiento que me capacita ahora yo poder tener una relación mayor, si lo puedo llamar de esa manera, ¿no? Para ponerle un superlativo, porque ahora yo me conecto con Dios, con su misma naturaleza que está en mí, con la naturaleza de Dios, de espíritu a espíritu, porque mi espíritu estaba muerto, mi espíritu murió, el espíritu de Adán murió. Y Dios ahora, en esa gracia, vuelve y nos restaura. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros vemos la restauración
Y cuando entramos a ver la restauración de Dios en nuestras vidas, lo que vemos es que simplemente Dios nos salva del infierno. Dios vino a mi corazón, Dios vino a tu corazón, Dios vino a nuestras vidas y fue simplemente para sacarnos de un lugar donde nosotros íbamos a estar perdidos eternamente. Claro, eso es una verdad, pero el propósito final de Dios no es solamente librarme del infierno, sino volverme a restaurar como en el principio. Volverme a resetear mi vida de una manera tal de que yo pueda continuar y extender lo que Adán debía de haber hecho cuando él fue creado en la tierra. Pero ahora, desde una nueva plataforma, porque ahora tengo una nueva naturaleza, ahora tengo una nueva relación con Dios, porque Dios ahora es parte de mí. Dios ahora es su naturaleza, ahora es parte de mi naturaleza, porque ahora tengo un nuevo hombre que fue creado según la imagen y la semejanza de Dios. Es una naturaleza espiritual. Dios me hizo renacer de una simiente incorruptible. Entonces, cuando yo comienzo a operar de esa manera, me doy cuenta que no solamente Dios nos salvó para simplemente ir al cielo, sino que Dios me dejó en la tierra para que yo pueda operar aún mucho más y mucho más, con mucho más efectividad que el mismo Adán. Y cuando comenzamos a mirar eso, entonces nos podemos dar cuenta que ahora tenemos una oportunidad impresionante de poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios sobre la tierra. Por eso, cuando miramos todo este contexto, cuando miramos todo esto, lo podemos ver desde esas dos perspectivas. La primera es la perspectiva de la redención. Dios me redime para restaurarme. ¿Para restaurarme a qué? ¿A que yo no vaya al infierno y que vaya al cielo? No, eso está bien, pero es mucho más que eso. Es a restaurarme para que yo pueda continuar subyugando, estableciendo su reino, su dominio, su poder sobre la tierra. Y creo que cuando el creyente cambia esa mentalidad de que no estamos aquí simplemente para escaparnos, sino que estamos aquí para representar a Dios. Porque un hijo solamente puede representar un verdadero padre. Y cuando un verdadero hijo opera, comenzamos entonces a representar al Padre, a nuestro Padre, a representarlo de la manera que Él quería que Adán lo hiciera. Y por eso yo creo que una de las cosas más poderosas que puede ocurrir en la vida de un creyente que cambie su mentalidad y pueda mirar que Dios no simplemente te salvó, sino que la salvación lo que hizo fue darte la página nueva para que el propósito que se detuvo por el pecado ahora continúe sobre la tierra. Así es. Si yo simplemente miro la bendición de la salvación, como algo de ser salvo del lago de fuego, de las tinieblas, de ir al infierno, entonces voy a mirar la salvación como algo futurístico, porque es para librarme de algo que todavía no ha sucedido. Sin embargo, yo debo mirar la salvación como lo que me conecta para poder caminar diariamente con Dios, que fue lo que Jesús nos mostró. Cómo Él pudo vivir en la tierra caminando diariamente, escuchando al Padre, hablando lo que escuchaba al Padre hablar y haciendo lo que veía al Padre hacer. Por eso es que es tan importante volver al inicio. Cuando tú vuelves al inicio, tú puedes entender cuál es el corazón del Padre para crearnos, que era tener una relación de padre con hijos en la tierra, y que ese hijo Él lo miraba como un solo hombre. Toda la iglesia es un solo hombre que Él mira, que como lo ve como un solo hombre, lo ve también como aquel que tiene una responsabilidad y una misma asignación, aunque como nosotros tenemos la multiforme gracia de Dios, de acuerdo a como Dios nos ha creado, manifestamos entonces aquella asignación. Pero tenemos una asignación: mostrar el corazón del Padre, dar a conocer al Padre
aquellos hijos que todavía viven en orfandad, que todavía no han venido al entendimiento y al conocimiento de lo que es Él. Entonces, debo entender que esto es un caminar diario, que la bendición no se enfoca en algo futurista, sino que la bendición es la persona que me habita, para poder caminar en la tierra mostrando quién es Él, de la misma manera que lo hizo Jesús. Entonces, cuando tengo esto en una clara perspectiva, puedo entonces cumplir la asignación, no en mis fuerzas, como decíamos en la programación anterior, sino por la gracia de Dios, que también es la que me habita, y la gracia de Dios en la cual vamos creciendo de día en día. ¿Cómo está la gracia de Dios operando en ti? ¿Está la gracia de Dios operando en ti? ¿Está la gracia de Dios creciendo cada día más en ti e impulsándote y guiando a trabajar y a cumplir la asignación? ¿Estamos representando realmente al Padre como el Padre quiere ser representado, o lo estamos representando de acuerdo a nuestra propia opinión o prudencia? Quien te escoge para que lo representes en un lugar, si fuese una nación, te va a dictar la manera en la que lo debes representar. De esa misma manera, el cielo ha dictaminado la forma en la que debemos representarlo. No se mueva de ahí. En unos segundos regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. La bendición nos restaura al principio, al Edén. ¿Por qué le hemos puesto este nombre al Edén? Porque cuando miramos lo que Dios hizo, cuando Dios creó al hombre, lo puso y lo plantó en un jardín, el Edén, un lugar de deleite, un lugar donde todo estaba completo, donde el hombre no le faltaba nada. Y fue en ese lugar donde Dios creó a la mujer. Es impresionante, porque cuando Jesús nos vino a salvar y cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, que iba a ser lo que iba a traer esa nueva creación, que iba a causar que esa nueva creación viniera otra vez a la existencia, al corazón del hombre, Él pasó la última noche en un huerto, en un jardín. Dios siempre hace todas las cosas trayéndonos un paralelismo para que podamos entender que cuando Dios nos colocó, que cuando Dios nos salvó, lo que Dios hizo fue traernos al Edén. Ahora, ¿por qué el Edén es tan importante? Porque el Edén no era el fin. Cuando tú te fijas, siempre la palabra comienza con un jardín, pero el final de la historia de los hombres termina con una ciudad. Entonces, lo que Dios estaba viendo y visualizando era que desde ese jardín, desde el Edén, desde ese punto de partida, toda la tierra iba a ser poblada, iba a ser expandida, iba a ser conquistada, todo se iba a multiplicar y la tierra entera entonces se iba a convertir en un lugar de habitación donde la presencia, donde la gracia de Dios y donde el bienestar y el bien de Dios iba a ser manifestado en todo lugar. Y por eso, una de las cosas que si uno se fija de lo que había en el Edén, era que habían 4 ríos, pero me llama mucho la atención porque Dios identifica lo que había en esos ríos. Y si vemos, por ejemplo, en Génesis, porque es importante, Dios no quiere restaurar al Edén, al lugar donde le había colocado el hombre, para que desde allí parta la gracia y la bendición de Dios que va a causar que toda la tierra reciba el beneficio de Dios. Dice el verso 2, capítulo 2, verso 10, dice: del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro.
Ahora, Dios establece que en este río Pisón había donde había oro. ¿Qué había? Oro. Ahora, mire bien lo que dice el próximo versículo. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Ónice. Ahora, mire bien lo que dice acá la palabra de Dios. Que Dios causa que de ese río hubiera oro. Y que ese oro era bueno. Es lo primero que Dios llama bueno fuera del contexto cuando Él comenzó a crear todas las cosas. Cuando Él comenzó, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que era bueno aquello, y era bueno en gran manera el hombre. Pero después que Dios completa la creación, a la otra cosa que Él llama bueno, fuera de ese contexto de creación, sino ahora de la obra terminada, es al oro. ¿Por qué Dios llama y bendice al oro? Porque el oro, o lo llama bueno, porque el oro iba a ser el medio de intercambio como una moneda, como el dinero que iba a ocurrir, los recursos que iba a ocurrir para que hubiera intercambio. ¿En dónde? En todas las transacciones donde el hombre iba a operar. Entonces lo que estamos viendo es que cuando Dios creó todo, Dios estaba creando cómo el hombre iba a intercambiar sus bienes. Y para mí, por eso, no es una casualidad que el aval del dinero realmente, ¿no? En los tiempos, los años 1940, 30, por ahí, era todo en oro y plata. Luego, con el tiempo, eso ha ido desapareciendo, pero siempre en la historia de la humanidad, el oro fue usado y la plata como dinero, como recurso. Por la sencilla razón, porque el oro puede mantener el valor de las cosas en sí mismo, el metal. Y por eso Dios entonces, desde el principio de la creación, Dios desde el principio de todo, estableció que en ese huerto no solamente iba a haber todo lo que el hombre necesitara, no solamente iba a estar todas las cosas en su lugar, pero que todo aquello que iba a causar el intercambio y todo lo que iba a producir intercambio, estaba ya el medio por el cual eso iba a ocurrir. Y por eso Dios comienza a nosotros a bendecirnos y a darnos la bendición para que nosotros volvamos de nuevo al lugar del origen, al Edén. Poderoso. Y dice, siguiendo en los textos que tenemos acá, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva en la tierra. Es decir, que Dios los pone en ese Edén con una asignación que ellos deben hacer. Y me llama la atención que tú dijiste ahorita que Jesús, antes de ir al Calvario, a la cruz del Calvario, estuvo en un jardín. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, Él tiene una confrontación de tentación con Satanás en un lugar desértico, que para mí representa el Edén, pero el Edén que estaba destruido por la desobediencia del hombre, porque estaba todo seco y desértico. Y es el primer lugar donde Jesús va por el Espíritu a ser tentado y a tener esa confrontación para volver a retomar la obediencia que Adán como hijo no pudo sostener a su padre para mantener la bendición. Entonces vemos a un Jesús hijo del Hijo de Dios, que se levanta para establecer fidelidad, sujeción y obediencia a la palabra de su padre. Y cuando Satanás lo tienta con el mismo elemento que tentó a Eva, que fue con el alimento. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, lo tienta con la comida. Y es lo mismo que Satanás puso delante de Eva diciéndole: Dios sabe que el día que comieres de esto te vas a parecer a Él. Pero realmente Eva tenía la imagen. Todos teníamos
la imagen de Dios a través de esa creación. Sin embargo, ella dudó. Entonces, ¿qué hace Jesús en ese lugar? ¿Qué es lo que quiero decir? En ese lugar desértico, Dios vuelve otra vez a traer la vida del Edén que Dios había visualizado que iba a tener con el hombre. Y por eso la palabra de Dios en Isaías profetiza. Mira lo que tremendo, porque ese pensamiento que dijiste es tremendo. Dice, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén. Y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Sus lugares desolados, su desierto, se convertirán en Edén. Cuando Jesús estaba confrontando al enemigo, cuando Jesús estaba venciendo la tentación, Él estaba haciendo algo poderoso, porque Adán había dejado el Edén desolado, y Jesús lo que estaba haciendo era que con su obediencia Él iba a volver a traer al origen una vez más, que en el Edén se floreciera, que no hubiera desierto y que no hubiera escasez. Por eso cuando la salvación viene a nuestras vidas, Dios quiere llevarnos de vuelta al Edén. Qué poderoso. Por eso es que no debemos dudar de que la bendición fluye y que esa bendición emana desde ese origen, y que aunque el hombre, a través de su desobediencia, de no seguir lo que Dios había establecido, lo soltó, Jesús vino como ese Adán perfecto, como ese postrer Adán, a devolvernos nuevamente ese origen, para que nosotros ahora en Él nos podamos multiplicar, podamos crecer, podamos fructificar y podamos subyugar la tierra. En breve regresamos. Este tema está bueno y necesitamos más tiempo, pero no se mueva de ahí, que en unos segundos estamos de regreso. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. La bendición lo que hace es que todo lo que está seco, todo lo que está desolado en ti, florezca. Y esa es la palabra de Dios, y por eso es bien poderoso lo que estábamos hablando antes de tomar el break, el espacio. Dice que consolará a Dios y traerá que todos los lugares se conviertan en lugares fructíferos, donde hay desolación, donde hay sequedad. Por eso dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, verso 3. Delante de él consume el fuego, y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él. ¿Ven? La palabra siempre habla y nos vuelve que Dios quiere convertir la tierra de nuevo en un Edén. Dios quiere convertir tu casa, tu familia, tu negocio, todo lo quiere convertir en un Edén. La bendición tiene esa capacidad, porque la bendición sabe qué hacer. Mira lo que me gusta aquí en Isaías capítulo 58, verso 11. Dice, Jehová te pastoreará siempre. Siempre, Dios nunca te va a dejar. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Como un huerto, el Edén era un huerto. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y 2. Y se mostró un río de agua de vida. ¿Qué había en el Edén? Había un río que se dividía en 4 ríos. Dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 clases de fruto, donde su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. La maldición se va a acabar. Va a llegar un día que la maldición se va a destruir. Y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán. Dios hace que todo vuelva al origen. Por eso el final, aunque va a haber una ciudad,
va a estar representada también como un huerto. Habrá fruto, habrá hojas que traerán sanidad y la maldición cesará. Y eso es lo que Dios quiere, que en Cristo Jesús nosotros podamos entender que la bendición nos restaura como el Edén, para que todo lo que está seco, que fue producido por el pecado, reviva en el nombre de Jesús. Qué poderoso. Entonces, queremos concluir en este día esta programación trayendo a claridad esto. Lo que nos devolvió la bendición de ser nuevamente puestos en ese Edén para poder fructificar, para poder subyugar, para poder gobernar, para poder nuevamente multiplicarnos, fue la obediencia de Jesús y el hecho de que Él nos pudiera posicionar nuevamente como hijos de Dios. Entonces, en este día, la oración y el deseo de nosotros es que esta palabra haya abierto los ojos de tu entendimiento para que podamos entender que en la obediencia hay una activación hacia la bendición, y en el caminar como lo que somos, hijos de Dios, nos da la capacidad para levantarnos a caminar como herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es nuestra oración declarando en este día sobre tu vida que tú te levantas en este día para ser hijo de Dios, para caminar como hijo de Dios, para comportarte como hijo de Dios, para que te levantes como un hijo que conoce al Padre y que por cuanto lo conoce puede mostrar su corazón, y un hijo que puede subyugar la tierra, un hijo que sepa cómo gobernar la tierra, un hijo que sepa cómo multiplicar y un hijo que sepa cómo fructificar en el lugar donde Dios lo ha puesto. Es declarada esta palabra, activada en tu vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Declaramos la vida y la bendición de Jesús sobre ti. Hasta la próxima. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer visitando nuestra página oficial Edificadores de Naciones. Ahí nos continuaremos comunicando contigo. Será hasta la próxima. Bendecido y bendecida.